Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza a las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Es con alegría siempre este encuentro que nos motiva, nos inspira. ¿Por qué? Porque estamos estudiando las Sagradas Escrituras y el complemento que viene a través del espíritu de profecía. Esto es, creed en sus profetas. Queridos amigos, al saludarlos siempre con mucho cariño en este encuentro diario, lo hacemos con la esperanza de que estos consejos nos ayuden a vivir una vida motivada en el espíritu. Y lo hacemos juntamente con el pastor Bruno Razo. Gracias, Pastor Eber, y lo hacemos agradecidos a Dios porque a través de estos comentarios inspirados de Elena de Huay nos conducen a la Biblia, nos permiten profundizar el contenido bíblico, nos amplían ese contenido y también nos comprometen, ¿no?, a vivir y aplicar el mensaje de la Biblia a nuestra vida. Así que hoy con gusto, con placer, nos reencontramos con todos nuestros hermanos y nuestros amigos para profundizar sobre Nehemías capítulo 8. El capítulo 8 de Nehemías presenta una de las facetas más importantes de un líder cristiano, un líder de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo al corazón de Dios. Nehemías había animado en todos los aspectos materiales de la reconstrucción. Les había animado, les había exhortado, los había apoyado económicamente, había traído un permiso especial del rey Artajerjes, había confrontado la oposición de los extranjeros que estaban ahí viviendo, ¿no?, en las cercanías, y entonces terminaron la reconstrucción, como hemos visto en capítulos anteriores, del muro. Y entonces, ¿ahora qué? ¿Qué falta en el programa de un líder espiritual? Creo que este complemento que nos muestra Nehemías es algo que todos los líderes deberíamos hacer, ¿no? Después de una gran obra, hay que recordar los mandamientos, los principios de Dios. Dice que Nehemías hizo la lectura pública de la ley allí en plena plaza de Jerusalén. Ahora, ¿cuál fue la actitud del pueblo cuando Nehemías realizó la lectura del libro de la ley? Muy bien, para el líder, veamos cómo respondió el pueblo. Profetas y Reyes, página 489. Los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Escuchaban con reverencia las palabras del Altísimo. O sea, estaban claros que lo que le estaban leyendo en público no eran las palabras del que leía. El que leía retransmitía las palabras del Altísimo. Es como regados por su palabra o creen en sus profetas. Nosotros lo que hacemos es comentar lo que ya está escrito
es decir, lo que proviene de Dios. Correcto. Al serles explicada la ley, se quedaron convencidos de su culpabilidad y lloraron por sus transgresiones. Dice, bueno, pero al final leemos la Biblia y nos quedamos peor. No, pero este es el inicio para estar mejor. Para estar mejor hay que sentirse peor. ¿Por qué hay que sentirse peor? Reconociendo mi pecaminosidad, reconociendo mi enfermedad, para poder entonces después recibir el tratamiento. Claro. Estoy peor para estar mejor. Si el médico me miente o él me dice la verdad, pero yo no la acepto y no hago un tratamiento, de nada me sirve. Entonces está bien que Dios me diga la verdad de lo que necesito y que yo eche mano del recurso que tengo para resolver el problema. Entonces dice, al hacerles explicar la ley, se quedaron convencidos de su culpabilidad y lloraron por sus transgresiones. Pero era un día de fiesta y regocijo, una santa convocación. El Señor había mandado al pueblo que observara ese día con gozo y alegría, y en vista de esto se le pidió que refrenasen su pesar y que se regocijasen por la gran misericordia de Dios hacia ellos. Nehemías dijo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no se entristezcáis ni lloréis, id, comed grosuras, bebed vino dulce, enviad porciones a los que no tienen prevenido, porque día santo es a nuestro Señor, y no se entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Entonces, la ley de Dios es comparada en la Biblia a un espejo. Cuando Dios me pone el espejo delante, se notan mis imperfecciones, se nota mi suciedad, se notan mis errores. Ahora, la ley no está hecha para limpiar, la ley está hecha para mostrar. Pero Dios junto con el espejo me pone una fuente de agua, de su gracia. La ley me muestra y el agua de su gracia me limpia. Y eso es lo que hace Dios con nosotros. Cuando la ley es leída públicamente y de manera privada, primero percibo mi suciedad y después echo mano de lo que limpia. Claro. Primero percibo en el espejo mis defectos, mis errores, mis pecados y después echo mano de lo que cura, de lo que sana, de lo que restaura. Por eso siempre, 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 Eber, que la Biblia, que la ley, que el mandato de Dios sea levantado, esa palabra termina impactando en nuestra vida. Por eso Jesús dice, ¿no?, que cuando Él es exaltado, todos seremos atraídos a Él. Gracias, pastor, por esa excelente aplicación. Ahora le presento otra pregunta. ¿Qué resultados trascendentes se vieron por la práctica de enseñar públicamente la ley de Dios? Dice Elena de White, día tras día, al escuchar las palabras de la ley, el pueblo se había convencido de sus transgresiones y de los pecados que habían cometido la nación en generaciones anteriores. Vieron que por el hecho de que se habían apartado de Dios, Él les había retirado su cuidado protector y los hijos de Abraham habían sido dispersados en tierras extrañas y resolvieron procurar su misericordia y comprometerse a andar en sus mandamientos. Antes de tomar parte en este servicio solemne, celebrado el segundo día después de terminada la fiesta de las cabañas, se separaron de los paganos que había entre ellos. O sea, hay reconocimiento, hay arrepentimiento y hay un cambio de vida. Hay un nuevo rumbo en la vida. Cuando nos encontramos con Dios y cuando nos encontramos con su palabra. Siempre ocurre así en la Biblia. Tal vez el caso así más emblemático, más ilustrativo es el caso de la mujer acusada de pecado que se encontró con Jesús y Jesús la perdonó. Y después le dijo, vete y no peques más. O sea, le dijo, no sigas en esa conducta equivocada. Entonces, el verdadero arrepentimiento nos lleva a un cambio de actitud, a un cambio de planes, a un cambio de vida. Y eso es lo que pasó. Escucharon la ley, se convencieron, se dolieron, quedaron tristes por sus pecados, después se alegraron por el perdón, por la paz, entendieron que tenían que caminar más cerca de Dios, entendieron que tenían que hacer la voluntad de Dios y se comprometieron a un nuevo rumbo en su vida. Eso es lo que en la Biblia se llama, en la teología bíblica se llama conversión. Después del reconocimiento, después del arrepentimiento, viene la conversión. En términos así militares, la conversión es dar una vuelta y marchar en sentido contrario al que veníamos. Exacto. Es la conversión. O sea, el creyente
El pecador camina hacia el pecado. Cuando se encuentra con Cristo, con la palabra, con la ley, se duele, se entristece, se arrepiente, se convierte, da un giro y ahora camina mirando hacia Dios. Dice que se apartaron de los paganos. Esto quiere decir que hubo acciones muy claras, muy específicas, porque ellos estaban haciendo transacciones, estaban casándose con gente que no adoraba a Dios y entonces inmediatamente dijeron, muy bien, aquí hay cosas que estamos haciendo mal. Esta reestructuración de la vida se aplica también para los cristianos en la actualidad. Sí, se aplica, pero no quiere decir, por eso Jesús dijo, te pido que los guardes, no que lo quites del mundo, sino que los guardes del mal. Claro. Apartarme del pagano no quiere decir que yo no lo voy a saludar, que no lo voy a ayudar, Claro. que no voy a convivir, que me voy a vivir solito en la montaña. Lo que está queriendo Dios es que yo no me contamine, no me contagie, no practique. Todo el mundo se vuelve deshonesto, ¿no? Y la corrupción es generalizada. Porque la hagan todos, no deja de ser corrupción, sigue siendo corrupción. Entonces Dios espera que nosotros no nos amoldemos a un mundo que le da las espaldas a Dios, sino que podamos separarnos de ese mundo, aunque estemos en medio de ese mundo. Gracias, pastor. Tenemos un importante consejo para nuestros amigos y enseguida retornamos. Hola, seguimos descubriendo más consejos interesantes. Mira el que encontré el día de hoy. No tenemos nunca por qué sentirnos solos. Los ángeles son nuestros compañeros. El Consolador que Cristo prometió enviar en su nombre mora con nosotros. En el camino que conduce a la ciudad de Dios, no hay dificultades que no puedan ver quienes en Él confían. No hay peligros de que no puedan verse libres. No hay tristeza ni dolor, ni flaqueza humana para cual Él no haya preparado remedio. Linda cita, ¿verdad? Esta y muchas otras puedes encontrar en el libro Ministerio de Curación, escritas por Elena G. de White, una autora y escritora muy reconocida. Te invito a que puedas ser parte de tu biblioteca personal y te invito a que puedas adquirirlo ingresando a la página web www.aces.com.ar. Otra manera que tú puedes adquirir estos libros es buscando una iglesia adventista del séptimo día que esté cerca de donde tú te encuentres. También puedes adquirirlo descargando las aplicaciones de App Store o de Play Store para tus dispositivos móviles. Queremos presentarles una invitación, una sugerencia de vida y también pedir la bendición del cielo. Dicen que el nenúfar es una plantita que produce una flor blanca, pero que crece en un ambiente así, en un charco sucio, mugriento, feo. Y a veces el creyente es llamado así a desarrollar una vida pura, una vida santa, aunque el ambiente no sea el ideal y el que nos favorece, el que nos ayude. Entonces, en lugar de mirar al ambiente para ser igual al ambiente, miremos a Dios para vivir igual a lo que Dios espera que vivamos. Ahora vamos a orar. Señor, gracias porque en lugar de mirarnos a nosotros mismos o en lugar de mirar a quien está a mi lado, podemos mirarte a ti y permitir que viviendo en nuestra vida, vivamos una vida que los demás puedan verte a ti en nuestra vida. Bendícenos a todos y danos el valor de ser diferentes y la humildad de ser dependientes. Lo pedimos, lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esto ha sido Creed en sus profetas. Nos encontramos el día de mañana para un nuevo programa aquí en su canal, en su señal en la red Nuevo Tiempo.